Muy buenas, este es un tutorial más que vamos a hacer en este momento con este canto titulado Bundatina. Este canto lo canta nuestro hermano Galileo Bernardes, solo que esta vez lo está interpretando nuestro hermano Jaime Aranda. Entonces, vamos a estar trabajando, como les dije, en este canto. Ok, los cantos básicos de este tono, de esta canción solamente son cuatro, pero cuando lo grabamos, le añadí unos acordes más a eso. Entonces, esos son los acordes, pues, esos son los acordes que yo quiero enseñarles, ¿ok? Le voy a dar primeramente los acordes básicos. Fa, después re menor. Este disminuido lo agregué ahí. Y después hacia un lado la sostenido. Estos son otros acordes de paso que agregué. Ok, pues como lo dije, los acordes básicos son Fa, Re menor, La sostenido y Do. Ok, los acordes que yo agregué para poder caer al re menor, cuando dice antes de caer al re menor, yo hago dos acordes de paso ahí, que son estos. ¿Están viendo? Entonces quiero darle el nombre a estos acordes. Ok, este acorde, aquí estamos haciendo un sol menor séptimo, pero usando el bajo de mi. Ok, en mi mano izquierda tengo mi, en mi mano derecha tengo un re, fa, sol y la sostenido. Entonces este acorde se llama sol menor séptimo, ok, pero siempre usando la sexta, que sería mi, ok. El siguiente acorde de paso que uso es este. Este acorde de paso, estamos hablando de aquí, de un do sostenido. Ok. Este es un do sostenido mayor séptima con quinta bemol. Se llama quinta bemol porque la quinta de do sostenido es sol. Pero no estoy usando la quinta natural, sino que estoy usando el sol natural, que entonces es ahí donde cambia a ser bemol, ¿ok? Vamos a descifrar ese acorde en mi mano. Izquierda estoy usando un la, y en mi mano derecha tengo un do sostenido, fa, sol y el do natural, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenemos es un do sostenido mayor séptima con quinta bemol, ¿ok? Entonces, le voy a dar el tiempo de estos acordes para caer a la relativa de fa, que sería re. Ok. ¿Están viendo? Okay. Entonces esos son los acordes. Y después que hago re menor, caigo a un si disminuido. Ok, un si disminuido natural, o sea, no lo estoy mezclando con séptima, sino que es natural. Ok, y después hacemos un la sostenido, la garifuna. Después hacemos un sol, na 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 na, do na 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 na, ¿están viendo? Y cuando vamos al coro,
seguimos usando los mismos tonos, solo que ya empiezo a picar un poco el teclado como Buliela. También, ¿no? Lo que hago es esto. Solo es como picar Buliela. Vuelvo a usar los mismos acordes esos. Acuérdense que ya se los descifré, ¿ok? Estos acordes. Son acordes de paso para ir a re menor séptimo. Y luego el si disminuido. ¿Ok? Entonces, ahora hay otra parte de la canción que quiero enseñarles que es el intro. Ahí estoy usando un brass. Déjenme buscar un sonido aquí para yo enseñarles cómo es que hago el intro. O no tanto el intro porque ya la canción empezó, sino que es un pequeño solo que hago ahí con un sonido de brass. Entonces, vamos a estar trabajando en esa parte ahorita. No tiene que estar por aquí brass. Ok, 78. Sí, ok. Perdón, ¿cómo es? Ok. Ok. Tengo mucho tiempo de no hacer esto, por eso es que estaba tratando de buscarlo ahí, pero quiero enseñarle cómo es que lo hago, ok. Es ahí mismo en el acorde de fa. También lo que hago fa, sol, la, ta, ta, ta. Y después regreso. Es como fa, sol, la, sol, fa, ok. Fa, sol, la, sol, fa, la. ¿Están viendo? Ese es el comienzo. Y después venimos acá. Que fue lo que hice aquí. Do. La sostenido. La natural. Y fa. Ok, vamos a hacer esta otra parte. Esta parte de nuevo. Otra parte sería aquí prácticamente en el acorde de sol, sol menor. ¿Están viendo? Entonces aquí tengo sol, sol, la y la sostenido, ¿ok? ¿Están viendo? Viene siendo casi la misma marcación, solo que aquí lo hago en fa, pero aquí ya lo hago en un sol menor, ¿ok? Aquí lo hago así. ¿Están viendo? Ahora cuando vengo acá lo hago de la misma posición y la misma manera, solo que suena diferente porque no lo estoy haciendo aquí, sino que acá, pero en la misma tonalidad, o sea, en el mismo acorde, ¿ok? Y después lo hago nuevo. ¿Están viendo? Y lo hago otra vez. Y la tercera parte sería esa. ¿Están viendo? Hago fa. Perdón. Y después. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estamos trabajando siempre en el círculo de fa, ¿ok? Entonces, la última parte es fa, 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 que es el mismo fa pero arriba, ¿ok? Y después hago esto, que es fa con do. Después hago lo que es fa con la. Entonces esa es la idea. So,
quería compartir con ustedes eso para que por si desean tocar la canción y sacar pues esta introducción, pues ahí lo tienen. Entonces, y los acordes ya tienen esos acordes también. Bueno, entonces espero pues les ayude este tutorial y siempre acuérdense de apoyarnos en nuestro canal y de suscribirse y de compartirlo con amigos, con amistades, con personas que estén interesadas en la música y con los que ya son músicos también. Muchas gracias entonces.